Muy buenas a todos. Estoy grabando este vídeo durante el tiempo pascual. La Iglesia celebra la resurrección de Cristo con mucha intensidad durante el tiempo de Pascua. El vídeo anterior que pudisteis ver era pues el pregón pascual, que lo habíamos grabado en el 2011, hace 5 años ya, ¿no? La Iglesia celebra la resurrección de Cristo con grandeza, porque es precisamente lo que fundamenta nuestra fe. Dice San Pablo: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Es decir, la fe católica se basa en la resurrección de Cristo. Y quería pues dar unas pequeñas ideas sobre este tema, la resurrección de Cristo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y como siempre tengo aquí la chuleta, dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, y que esta fe es creída y vivida por los primeros cristianos, por la primera comunidad cristiana. La resurrección de Cristo es vivida y creída como verdad central. Y es esta verdad la que van transmitiendo y la que se transmite en la tradición, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, los escritos del Nuevo Testamento, que son los donde encontramos este anuncio de la resurrección del Señor, ¿no? Y la predicación de la resurrección de Cristo se hace a la par de la predicación de su pasión en la cruz, ¿no? Va unido siempre la cruz y la resurrección. Por tanto, atención, porque esto puede sorprender a algunos. El tema de la resurrección, el hecho de la resurrección de Cristo, es un acontecimiento histórico y a la par trascendente, ¿vale? Es un hecho histórico, ha sucedido en un momento concreto de la historia, pero es verdad que se escapa de la comprensión del hombre. Por eso es un misterio, y se escapa también, supera las coordenadas de la historia, ¿no? Supera esas dimensiones de espacio y tiempo. Por tanto, la resurrección es un acontecimiento histórico y a la par trascendente. Es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, como lo vemos en el Nuevo Testamento. Dice San Pablo en el año 56, la resurrección del Señor sucede en el año 33. Bueno, pues 33, 43, 53, 23 años más tarde, ya me están sonando las campanas de las 9 de la mañana, vais a escuchar ahora. Bueno, pues dice San Pablo, fijaros: porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, 23 años más tarde, ¿no? Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Esto en la primera carta a los Corintios. Se aparece a Cefas, a Pedro, y luego a los 12, ¿no? Fijaros, San Pablo está hablando de esa tradición viva de la resurrección que él recibió después de ese encuentro con Cristo vivo, camino de Damasco. Bien, nuestra fe se basa en la resurrección de Cristo. Es un hecho histórico y trascendente a la vez, pero es un hecho histórico. Y tenemos como dos pruebas, dos datos que confirman este hecho. Tenemos el dato del sepulcro vacío, por un lado, y tenemos el dato del testimonio de los apóstoles. Vamos al primer dato, el sepulcro vacío. No podemos decir que sea una prueba en sí. Alguien habló que sería como una contraprueba, en el sentido de que el hecho de que el sepulcro esté vacío no quiere decir que la persona que haya estado en el sepulcro haya resucitado. Encontrarte un sepulcro vacío pues puede indicar que alguien se llevó el cuerpo, puede indicar que nos hemos confundido de sepulcro y hemos ido al que no teníamos que ir, ¿no? El hecho de encontrarte un sepulcro vacío no quiere decir que esa persona haya resucitado.
Pero si decimos que esa persona ha resucitado, necesariamente el sepulcro tiene que estar vacío. El tema del sepulcro vacío es un tema que los evangelistas le dan importancia, porque también se la daban los apóstoles en su predicación, ¿no? Por ejemplo, encontramos en la narración de la resurrección como le dicen los ángeles a las mujeres: ¿por qué buscáis muerto al que vive? No está aquí, mirad, el sepulcro está vacío, ha resucitado, ¿no? Este elemento del sepulcro vacío, como decimos, no es una prueba directa. La ausencia del cuerpo de Cristo podía explicarse de otra manera. De hecho, los judíos corren la voz de que han robado el cuerpo del maestro, ¿no? Se lo dicen a los soldados: oye, empezad a decir que lo han robado mientras dormíais, ¿no? Bien, pero de todas formas, para ellos es importante. Al sepulcro vacío llegan las mujeres. María Magdalena, cuando se encuentra con Jesús pensando que es el jornalero, se lo constata: si te has llevado el cuerpo, por favor, dime dónde lo has puesto. Pedro y Juan van corriendo al sepulcro. De Juan se dice que vio y creyó, cuando vio los lienzos allí, pues como aplastados, ¿no? Vio y creyó, vio que estaba el sepulcro vacío. Y quizás en ese momento recuerda esas palabras de Jesús, que al tercer día voy a resucitar, ¿no? Pero el tema del sepulcro vacío es importante. Si Cristo ha resucitado, necesariamente tiene que estar el sepulcro vacío, ¿no? Lo que constata San Juan, dicen algunos, es que la ausencia de ese cuerpo de Jesús no puede ser por acción humana. Yo de griego no sé mucho, pero la expresión griega viene a decir como si la sábana santa estuviera como desinflada, como si hubiera desaparecido ese cuerpo sin que nadie lo hubiera destapado, ¿no? Imaginaros que estamos en cama bien tapaditos y de repente desaparecemos, ¿no? Las sábanas se desinflan. No es que abramos la sábana y salgamos de la cama, ¿no? No, sino que es como que se desinfla. Tenemos el dato del sepulcro vacío, pero el testimonio lo tenemos en las apariciones del resucitado, tanto a las mujeres como a los apóstoles. En el Evangelio se nos narra que aparece primero Jesús a las mujeres, pues a las cuales no se le da crédito. Cuando ellas vuelven junto a los apóstoles, no les creen. El Viernes Santo Jesús es enterrado pues con prisas. Va a empezar el sábado, día santo, en el que no se puede hacer esfuerzo. Y entonces José de Arimatea y Nicodemo pues se embalsaman el cuerpo de Jesús como pueden y como tienen tiempo, así a prisa y corriendo, ¿no? Las mujeres pues no quedan contentas, y nos dice el Evangelio que ellas volvieron el primer día de la semana, al amanecer del domingo, el día siguiente al sábado, y quieren acabar lo que habían iniciado Nicodemo y José de Arimatea, y entonces se encuentran con la piedra rodada. Estaba el sepulcro abierto. Dice el Evangelio que se iban preguntando quién nos correrá la piedra, y de repente se encuentran con la piedra pues abierta, ¿no? Y Jesús ya no está ahí. Entonces lo anuncian los ángeles y Jesús se aparece a estas mujeres y a María Magdalena, ¿no? Bien, y entonces ellas van a anunciarlo, pero no les creen, ¿no? Son las primeras mensajeras de los apóstoles, pero en el fondo los apóstoles no les dan crédito. Entonces sabemos, tanto por San Pablo, en la primera carta a los Corintios, como por San Lucas, cuando narra, por ejemplo, la vuelta de los discípulos de Emaús, sabemos que se aparece primero a Pedro, antes de al resto de los apóstoles. Y Pedro es el que confirma la fe de los apóstoles. Cuando llegan los discípulos de Emaús con la noticia, les dicen los del cenáculo: Jesús ha resucitado y se ha aparecido a Pedro. San Pablo va a decir en la carta a los Corintios que primero se apareció a Cefas, como hemos escuchado antes, ¿no? Y creo que San Marcos, yo ahora no lo voy a buscar, pero creo que San Marcos es el que dice que se apareció a Pedro y a los apóstoles, ¿no? ¿Cómo que no lo voy a buscar? Lo voy a buscar porque así no decimos... vamos a coger el Nuevo Testamento, es el primero que tenía aquí a mano. Yo creo que es en San Marcos, cuando se narran las apariciones, que dice: sepultura de Jesús, resucitó, María Magdalena, no sorprendáis, no sé, varias apariciones. A María Magdalena, finalmente se manifestó a los 11,
pues yo no sé si es, bueno, eso tendría que buscarlo ahora con más detenimiento, pero se habla primero de Pedro, siempre se pone en primer lugar a Pedro, ¿no? Bueno, por ejemplo, en San Marcos dice, cuando se aparece Jesús a las mujeres, id a decirle a sus discípulos y a Pedro, ¿no? Pedro siempre aparece en un punto, en un puesto así, pues, importante. Bueno, se aparece a las mujeres, ¿no? Y ahí está. Es verdad, el Señor se ha resucitado y se ha aparecido a Simón, dicen los apóstoles a los discípulos de Maús. Bien, pues fijaros, este acontecimiento compromete a cada uno de los apóstoles y a Pedro en particular. Entonces, es algo nuevo la mañana de la Pascua. Ellos son testigos del resucitado y por tanto son las piedras, los fundamentos de la Iglesia, porque la Iglesia nace de la resurrección de Cristo y ellos dan su testimonio. Dice el Catecismo, la fe de la primera comunidad de creyentes se funda en el testimonio de hombres concretos, conocidos de los cristianos y de los que la mayor parte aún vivían entre ellos. Es decir, que los primeros cristianos conocen testigos del resucitado, personas concretas que afirman, sí, Cristo se apareció, hemos estado con Cristo, hemos comido con Él. Dice el Catecismo, estos testigos de la resurrección de Cristo son ante todo Pedro y los 12. Pero no solamente ellos. Pablo habla claramente de más de 500 personas a las que se apareció Jesús en una sola vez, además de Santiago y de todos los apóstoles, ¿no? Entonces, nuestra fe en la resurrección de Cristo se basa en el testimonio de los apóstoles. Bien, este testimonio es de Cristo resucitado en el orden físico. Vieron su cuerpo, tocaron su cuerpo. Lo vieron, lo tocaron. No es solo una experiencia mística, ¿no? Dice el Catecismo, ante estos testimonios es imposible interpretar la resurrección de Cristo fuera del orden físico y no reconocerlo como un hecho histórico. Es un hecho histórico. Sabemos por los hechos que la fe de los discípulos fue sometida a la prueba radical de la pasión y de la muerte en cruz de su Maestro, anunciada por él de antemano. La sacudida provocada por la pasión fue tan grande que los discípulos no creyeron tan pronto la noticia de la resurrección. Es decir, estaban como dudosos. Fijaros Tomás, que se aparece a los apóstoles y él sigue sin reconocerlo. Dice, los evangelios, lejos de mostrarnos una comunidad arrobada por la exaltación mística, nos presentan a los discípulos abatidos, asustados. Por eso no creyeron a las santas mujeres que regresaban del sepulcro y sus palabras les parecían como desatinos, ¿no? Cuando Jesús se manifiesta a los 11 en la tarde de la Pascua, les echa en cara su incredulidad y su dureza de cabeza por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Por tanto, no pensemos que es un invento de la Iglesia. Si fuera un invento de la Iglesia lo pintarían todo muy bonito, pero no, subrayan las dudas de los apóstoles, sus sospechas, sus miedos, su incredulidad, ¿no? Estamos ante un hecho histórico. Y sigue el Catecismo, tan imposible les parece la cosa, que incluso puestos ante la realidad de Jesús resucitado, los discípulos todavía dudan. Creen ver un espíritu, no acaban de creerlo a causa de la alegría y estaban asombrados, estaban en shock. Y Tomás conocerá la prueba de la duda, dice el Catecismo, en su última aparición en Galilea, referida por Mateo. Algunos, sin embargo, dudaron. Por esto, dice el Catecismo, la hipótesis según la cual la resurrección habría sido un producto de la fe de los apóstoles no tiene consistencia. Muy al contrario, su fe en la resurrección nació de la experiencia directa de la realidad de Jesús resucitado. Tenemos esos testigos y ese testimonio se fue transmitiendo de generación en generación. ¿Cuál es el estado de la humanidad de Cristo ahora resucitada? ¿Cómo es su cuerpo? Los evangelios nos hablan de los sentidos, del tacto, tocaron a Jesús, compartieron comida, diciendo el Catecismo,
siempre mirando la chuleta, ¿eh? Les invita a reconocer, mirad que no soy un fantasma, dadme algo de comer, ¿no? Y come, ¿no? Pero sobre todo, la prueba de su resurrección es que lleva los signos de la pasión. Les muestra las manos y el costado. El crucificado es el que ahora está resucitado. Es su mismo cuerpo. Es su mismo cuerpo, pero cuerpo glorificado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eso es un misterio, pero el cuerpo de Jesús resucitado, como el nuestro, el día de mañana, el cuerpo de Jesús resucitado se escapa del estar cerrado en el espacio y en el tiempo. Esas categorías de espacio y tiempo ya no, como diríamos, ya no encierran el cuerpo de Jesús. Pero Jesús ya no está sometido al espacio y al tiempo, ¿no? Dice el catecismo, este cuerpo auténtico y real posee, sin embargo, al mismo tiempo las propiedades nuevas de un cuerpo glorioso. No está situado en el espacio ni en el tiempo, pero puede hacerse presente a su voluntad donde quiere y cuando quiere, ¿no? Por eso no podemos decir, por ejemplo, cuando Jesús está en el cenáculo, no podemos decir que se aparece como si no estuviera allí, ¿no? Da la sensación que Jesús ya está presente en medio de ellos y en un momento dado se deja ver, se deja sentir por ellos, se deja ver, se deja tocar, ¿no? Se manifiesta a ellos, ¿no? La resurrección de Cristo no consiste en que Jesús haya vuelto a su vida terrena, como sucedió con la hija de Jairo o Lázaro o el hijo de la viuda de Naín, que estos volvieron a su vida terrena para luego volver a morir. No, Jesús no vuelve a la vida terrena, ¿no? Sino que su cuerpo resucitado pasa del estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio, ¿no? Es real, pero supera esas categorías espacio-temporales, ¿no? El cuerpo de Jesús lleno del Espíritu Santo participa ya del estado de gloria, de la vida divina, por lo que habla San Pablo del hombre celestial, ¿no? Y esta es la realidad de la resurrección de Cristo. Y os decía que es un hecho histórico, pero un acontecimiento histórico, pero también es un acontecimiento trascendente, ¿no? En el pregón pascual, qué noche tan dichosa, qué noche tan dichosa. Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie fue testigo de la resurrección, del hecho de la resurrección. Ningún evangelista lo describe. Nadie lo ha visto, nadie ha estado en el sepulcro y ha contemplado el hecho de la resurrección, ¿no? Nadie puede decir cómo sucedió físicamente, ¿no? Cómo sucedió. Pero es el centro de nuestra fe, porque los apóstoles ven a Cristo resucitado. Es uno de esos misterios que te quedan asombrados y quedan como huellas, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de la sábana santa. A ver cómo fue posible que se quedara impresionada en la sábana santa esa imagen. La noche ha sido el único testigo de la resurrección del Señor. La Iglesia se fundamenta en la resurrección de Cristo. Y tenemos que cultivar mucho nuestra amistad con el Señor para que se vaya grabando esa certeza en nuestro corazón. Igual que el roce entre personas es la que provoca que nazca el amor y se vaya afianzando el amor entre esas personas, lo mismo sucede con Cristo. Por eso tratemos a Cristo como persona viva que es. Bueno, pues espero que os haya resultado interesante. Esto se podría explicar pues más largamente y más científicamente, en el sentido de la teología también como ciencia del saber, ¿no? Bueno, pues, pero para eso necesitaríamos, pues quizás, estudiar más los textos, el tema de las dos pantallas. Eso ya tendría una elaboración mucho más larga que bueno, pues que yo hoy por hoy no puedo hacerla y bueno, pues sabe Dios si lo haremos más adelante. Espero que os haya resultado interesante este hecho, ¿no? Y celebremos la resurrección de Cristo y dejémonos sorprender por Dios. Dejémonos siempre sorprender por Dios, porque te aseguro que supera nuestras expectativas.
Muchas gracias a todos.